Amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Reflexineando. El día de hoy, aprovechando que esta semana se estrena una película pequeñita llamada Greta, le pusieron en México La Viuda, pues hablar un poco de su director, Neil Jordan, un director británico que pues había estado muy olvidado en realidad, teníamos un rato de no verlo en las carteleras, a pesar de que fue uno de los talentos más reconocibles y aplaudidos de la década de los 90. Entonces vamos a hablar un poquito de quién es Neil Jordan por si tienen la oportunidad de ver esta pequeña película La Viuda que se encuentra en cartelera. Reflexionemos. A mediados de la década de los 80, particularmente en 1986, se estrenó una pequeña película estelarizada por Bob Hoskins llamada Mona Lisa. Mona Lisa realmente llamó mucho la atención de la industria cinematográfica internacional, ganó como mejor actor en Cannes, tuvo algunas nominaciones al Oscar y puso en el escaparate a un talentoso director llamado Neil Jordan, un director británico que hasta el momento pues había mantenido bastante oculto, ¿no?, de la mirada de la industria. A partir de ahí, pues fue de interés siempre una película de Neil Jordan. Sin embargo, las dos películas posteriores, después de Mona Lisa, pues no generaron realmente tanta atención hasta que llegó la que hasta la fecha es considerada quizá su obra maestra. En 1991, una película titulada Juego de Lágrimas. Juego de Lágrimas es un drama que en realidad Neil Jordan veía como una forma de hacer una película rápidamente para sacar de una próxima bancarrota a la productora que él tenía. Para esto, pues tenía un guión que hablaba sobre pues, un soldado del ejército republicano irlandés que junto con una colega capturaban a un soldado británico con miras de mantenerlo secuestrado para exigir la liberación de algunos presos políticos. Durante el tiempo que está capturado el soldado británico, pues el protagonista entabla una relación muy estrecha con él, cercana a una amistad, y esto, sin embargo, no puede evitar que el destino implique que el capturado muera. Sin embargo, antes de morir, pues esta persona le pide al protagonista que cuide a su novia, ¿no?, que vea por ella para no dejarla desamparada. Al principio, pues él se muestra rejego a cumplir la promesa. Sin embargo, pues dada que las circunstancias no salen del todo bien, acaba muriendo el secuestrado, él tiene que huir y aprovecha para ubicarse en Inglaterra y buscar a esta mujer que le pidió el soldado que cuidara. Ahí es donde se desarrolla una historia de amor y hasta ahí pues realmente no nos podría sorprender demasiado la trama. Sin embargo, como sentía Neil Jordan que algo le faltaba a la historia y que a lo mejor podía agregarle un extra para capturar más público, decidió agregarle un elemento a la trama que no voy a revelar porque podría echarles a perder la sorpresa para quienes no la han visto. Y esto realmente sentó la diferencia porque a pesar de ser un elemento mínimo en la trama, pues implica que le da unas lecturas muy diversas a la historia y la hace mucho más trascendente. Hace que nos cuestionemos, por ejemplo, qué es el amor, ¿no? O sea, realmente si nos enamoramos de una persona, de su forma de ser o de qué nos enamoramos. Y en ese sentido, este elemento y el trasfondo y el peso que le dio a la película hizo que se convirtiera realmente en el boca a boca del momento, ¿no? O sea, no es una película comercial, definitivamente no lo es, pero pues es un elemento tan impactante el que tiene la historia que hizo que se hiciera bastante famosa. Considerando que se tenían pocas expectativas en el proyecto, realmente la película llegó a ser pues todo un tema, ¿no? Incluso mereció varias nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor para Stephen Rea, que es el actor que siempre trabaja con Neil Jordan, también para la actriz de reparto, para el guión, en fin. Y en ese sentido acabó llevándose el Oscar a Mejor Guión Original. Es un guión que realmente, si uno ve la película, pues no se te olvida por ese elemento que no quiero revelar. Sin embargo, creo que más allá del sensacionalismo que pudiera tener este elemento, la película vale mucho la pena por las implicaciones humanas que tiene, ¿no? O sea, no solamente es
la relación que tiene el protagonista con la novia del soldado para cumplir su promesa, que tiene implicaciones que nos hacen pensar acerca de lo que significa el amor, sino también, por ejemplo, la bondad, ¿no? O sea, porque estamos hablando que el protagonista es un soldado del ejército republicano irlandés, un terrorista prácticamente, y esto no impide que sienta compasión por el secuestrado y entable una relación de amistad muy estrecha con él. Entonces, ahí hay incluso algunas referencias acerca de que el soldado sabe que es una buena persona, el soldado británico sabe que es una buena persona y por eso le confía cuidar de su novia, ¿no? Entonces, es una película muy humana y yo me atrevería a decir que quizá este rasgo, precisamente todo un análisis y un desarrollo muy particular de los personajes desde el trasfondo humano, es la principal característica del cine de Neil Jordan. Precisamente esto fue lo que hizo que Hollywood le confiara un proyecto súper acariciado durante años a este director tras el éxito de Juego de Lágrimas, que fue ser responsable de llevar a la pantalla la adaptación de la novela de Anne Rice, Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro pues fue un proyecto que estuvo sin obtener luz verde muchos años en Hollywood, precisamente porque la autora del libro pues tenía como muchas reservas acerca de qué tan fiel se podía hacer en la versión cinematográfica. De hecho, el propio Neil Jordan le pidió a Anne Rice que fuera quien adaptara la obra al cine. Y Anne Rice, de todas maneras, mostró cierto recelo cuando se enteró, por ejemplo, que el protagonista iba a ser Tom Cruise, encarnando al vampiro Lestat, que es el personaje central de las novelas de Anne Rice. Fue hasta que lo vio ya realmente en el set, maquillado e interpretando al personaje, que se mostró del todo convencida. Sin embargo, lo curioso es que en la película Lestat no es el protagonista, sino lo es Louis, que es un personaje encarnado por Brad Pitt. Y realmente nos cuenta la historia de dos vampiros, que son el personaje de Brad Pitt y el de Tom Cruise, que tienen más de 2 siglos de vida, ¿no? O sea, llevan más de 2 siglos viviendo porque su condición vampírica les impide morir. Y hace Jordan un análisis al respecto, ¿no? O sea, ¿qué implica la inmortalidad para tener un impacto en las cuestiones emocionales y humanas de la gente, ¿no? Entonces, realmente no es una película de terror, ¿no? Es como un drama con elementos sobrenaturales, pero si uno espera el cine tradicional de terror, pues no, está mucho más cercano, por ejemplo, al Drácula de Coppola, que a cualquier película de vampiros que nosotros podamos recordar. Entonces, la película tuvo su recibimiento digno, ¿no? No se convirtió en un super éxito de taquilla, pero creo que es quizá la mejor adaptación que se pudo haber hecho de la obra de Rice. Las limitaciones que tiene quizá vienen de la fuente original, pero pues es una película recordable, ¿no? Que tiene sus elementos de trascendencia. Creo que después de Entrevista con el vampiro, Jordan ha estado bastante alejado del cine. Sí ha seguido dirigiendo, pero no ha tomado las mejores decisiones. Lo mejor quizá, o lo que más podríamos recordar, es El ocaso de un amor con Julianne Moore y Ralph Fiennes. Pero de ahí en fuera, pues Valiente con Jodie Foster, etcétera, son películas como bastante olvidables, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Parece ser que Greta está en ese mismo nivel, ¿no? O sea, de un cine que no lo saca del anonimato y lo regresa al lugar que merece, pero pues aprovechamos para que rescaten Juego de Lágrimas y Entrevista con el vampiro si tienen oportunidad de verlas por ahí en alguna plataforma, en la televisión, etcétera, porque son películas que valen mucho la pena y hablan de un director que se hizo de renombre en la década de los 90 y que hoy, desafortunadamente, está bastante desdibujado. Para nuestro epílogo de hoy, amigos, les voy a compartir que hace unos días estaba viendo en la televisión Logan, que es una de las películas de la franquicia X-Men, que no voy a hablar de ella, ya le dedicaré un espacio porque me parece que es muy buena, pero estaba viendo por tercera vez, porque es la tercera vez que la veía, que es una película súper violenta, ¿no? O sea, muy sangrienta, que predominan los miembros cortados, las cabezas, volando la sangre a borbotones, etcétera. Y de repente me cayó el 20 de, ¿por qué estoy disfrutando esto si es tan violento y tan sangriento y tan feo, ¿no? En realidad. Me hizo recordar, y a raíz precisamente de la elección de esta película en el epílogo, a Funny Games. Funny Games es una película austriaca de 1997 dirigida por el
terrible Michael Haneke. ¿Y por qué digo que es terrible? Porque es un tipo que no tiene pelos en la boca, ¿no? Cualquiera de sus películas tienden o buscan de alguna manera ofender al espectador, hacerlo que se sienta dañado, alterado de alguna manera. Tan es así que no es nada raro que uno deje de ver una película de Michael Haneke porque se siente realmente muy cimbrado desde las entrañas. Ajá. Y creo que un ejemplo clarísimo de ello es quizá Funny Games. Funny Games nos narra la historia de una familia, dos papás y un niño como de 10 años, que se van a una casa de campo a pasar un fin de semana, ¿no? Como un fin de semana normal para descansar, salir de la rutina y demás. Ahí cuando llegan, uno de sus vecinos les presentan a quien, según esto, es un familiar, es un chico muy limpio, muy bien vestido, como deportista de tenis. Se lo presentan y ya ahí queda, regresan a su casa y horas después, pues este chico que les presentaron llega con la mamá a pedirles un huevo prestado porque se les acabaron los huevos en la otra casa. Bueno, de ahí, amigos, pues empieza toda una serie de juegos, de ahí el nombre de la película, juegos de tortura hacia la familia. ¿Por qué? Porque esta persona que va a pedir los huevos y un compañero que viene con él, pues realmente son unos sociópatas que buscan matar a la familia, ¿no? Entonces los amagan, le rompen la pierna al papá y de ahí empiezan a torturarlos física y psicológicamente hasta llegar, como pueden pensar por lo que dije hace rato de cómo es el cine de Michael Haneke, a un final nada satisfactorio para el espectador. Realmente es una película muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, si son de estómago sensible, no la vean. Y esto es curioso porque Michael Haneke en realidad nunca muestra nada explícito en la pantalla. Es mucho más violenta Logan en ese sentido. Es muy explícita, vemos mucha sangre. Aquí realmente las partes fuertes de la película las vemos fuera de cuadro, es decir, no aparecen en pantalla. Pero el estarte imaginando lo que está sintiendo esta familia y lo que está sufriendo durante las interminables horas que tienen este par sometidos a los integrantes de la familia es horrible, ¿no? O sea, realmente no vemos nada, todo es como sugestión del espectador, pero una sugestión muy fuerte, tan es así que cuando se estrenó en cine no era raro que la gente se saliera de la sala, ¿no? O sea, no es cualquier cosa ver Funny Games, a pesar de que no estás viendo nada en realidad. Uno podría decir, bueno, pues qué ganas del director de hacer sufrir a la gente. ¿Por qué lo hizo? Porque Funny Games en realidad fue un proyecto que desde el principio Haneke concibió como una forma de hacerle reflexionar, sobre todo al público norteamericano, por qué disfrutan así la violencia, ¿no? O sea, por qué disfrutamos Logan y cosas como las que estoy comentando. Es como una llamada de atención de que nos hemos vuelto de cierta manera sádicos. Tan es así que, por ejemplo, los asesinos, los dos chicos sociópatas, constantemente voltean a la cámara y le hablan al espectador, como diciendo, pues tú eres cómplice de esto también. Ajá. Entonces, es una reflexión acerca de eso, ¿no? Que nos hemos vuelto morbosos, que nos encanta ver sangre, que nos encanta disfrutar que maten a la gente, cuando no debería de ser así. Es una llamada de atención a la glorificación de la violencia que ha hecho Estados Unidos a través de su cine. Y tan es así que pues podemos esperar claramente que la película, al ser austriaca y tener actores poco conocidos, pues fue un fracaso de taquilla en el mundo. Entonces, si desde el principio su intención era filmarla en inglés con actores gringos, pero no pudo por cuestiones de presupuesto, dijo pues voy a seguir adelante con este proyecto. Y 10 años después, en el 2007, hizo un remake de su propia película. Prácticamente es una copia calca de Funny Games austriaca. Juegos sádicos o juegos divertidos de Estados Unidos del 2007. Es lo mismo, pero la intención era que el pueblo gringo lo viera, porque realmente él había hecho la película para el pueblo gringo, para que cayeran en cuenta de lo que están haciendo con esta glorificación de la violencia. No pasó gran cosa, evidentemente, porque pues de entrada el pueblo gringo y el pueblo internacional, creo, el espectador internacional tiende a no ser excesivamente reflexivo en el cine que consume, pero tanto la versión austriaca como la versión norteamericana valen muchísimo la pena. Yo les invitaría sobre todo a ver la versión original, porque en el remake gringo, pues el hecho de que uno pueda identificar a los actores porque son conocidos, por ejemplo, Tim Roth y Naomi Watts son los papás, eso ya le quita un poco de verosimilitud a la película, ¿no? O sea, el hecho de que estás sintiendo que estás viendo un actor que has visto en otras películas hace que te salgas un poquito de este trance hiperviolento que plantea Haneke.
En la versión original, como no conoces a los actores, sientes que lo que estás viendo es verdad, ¿no? Entonces, en todo caso, si pueden conseguir la original, háganlo. Y es una película, repito, nada fácil de ver, que los va a hacer reflexionar y pensar mucho. Y que, pues, quizá es un jalón de orejas para que pensemos por qué demonios nos gusta tanto la violencia. ¿Ok? Gracias como siempre amigos por seguirnos, por vernos y por compartir esta experiencia de reflexionar cada semana acerca de un tema de interés para la cinematografía. No olviden visitarnos por supuesto en nuestras redes sociales y compartir el video si su contenido es de su agrado. Muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Hasta luego.